En esta oportunidad quiero que vayamos al libro de Gálatas, en el capítulo 1 y en el versículo 6. Y es una epístola pastoral enviada a una de las iglesias que el apóstol Pablo había fundado. Y la verdad es que Pablo está tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es lamentable que hoy en nuestros días, como en los días del apóstol Pablo, se esté viviendo un evangelio diferente. Y Pablo explica en el siguiente versículo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es un hecho que hoy en día se ha pervertido el evangelio. Se está siguiendo un evangelio diferente. Cada quien se inventa el evangelio que más le conviene. Pero es un hecho de que hay un evangelio genuino, hay un evangelio verdadero. Y el reto de nosotros es que por el Espíritu Santo nosotros sigamos el evangelio verdadero. Por eso es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos va a guiar precisamente para seguir ese evangelio verdadero. Es un hecho entonces que el apóstol Pablo está tan maravillado, preocupado de que el evangelio que un día llevó a la iglesia de Galacia y que estos hermanos habían abrazado con todo su corazón, ahora lamentablemente estaban viviendo un evangelio alejado del verdadero evangelio que el Señor Jesucristo vino a revelarnos en la tierra. Y sería una pérdida de tiempo que nosotros estemos siguiendo un evangelio que no refleja realmente el pensamiento de Dios y los caminos de Dios. Esto nos debe de llevar a una reflexión, y ese es el deseo de esta meditación, de esta enseñanza, que nosotros reflexionemos y pensemos si el evangelio que yo estoy viviendo, el evangelio que yo estoy practicando, es el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y preguntarnos cada día, Señor, ¿cuál es el evangelio que a ti te agrada? Lo lamentable de esto es que nos dice que han pervertido el evangelio. Imagínense, han pervertido el evangelio. Entonces, tenemos que preguntarnos qué es el evangelio en este libro de Gálatas. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Y creo que en este libro de Gálatas vamos a encontrar una revelación de lo que es el evangelio. No estoy diciendo que esto va a ser todo lo que es el evangelio, pero una parte del evangelio. Porque estoy seguro que usted y yo queremos seguir ese evangelio verdadero. Estoy seguro que usted no quiere pervertir el evangelio y tampoco quiere caminar en una iglesia donde se ha pervertido el evangelio. En este libro de Gálatas vamos a encontrar una revelación de lo que es el verdadero evangelio, pero es un hecho y usted no se desanime cuando vea que el evangelio en muchos sectores de la iglesia se ha estado pervirtiendo porque ha entrado al corazón de estos mismos hermanos el mundo,
y las cosas que están en el mundo. Definitivamente han abrazado ciertos comportamientos que están en el mundo y que han entrado, como dice la Biblia, encubiertamente a la iglesia. Y se ha adoptado este estilo de vida dentro de la iglesia. Y la verdad es que necesitamos tener un encuentro verdadero con el Espíritu Santo de Dios, un encuentro verdadero con el Cristo que podemos nosotros leer en las Escrituras. Por eso es importante que usted y que yo constantemente estemos meditando en las Sagradas Escrituras, porque aquí vamos a encontrar las características de un verdadero evangelio. Un verdadero evangelio. Y esa es la idea. Y más adelante quiero que por favor me acompañe ahí en Gálatas. Por favor, vayamos ahí a Gálatas. Y vamos a leer desde el capítulo 2. Y miren, la humildad. Y esto es un factor importante en la vida de un verdadero evangelio. La humildad y la mansedumbre. Y esto es lo que no hay hoy en día en muchos sectores de la iglesia. No hay humildad y no hay mansedumbre. Lo que hay es altivez en el corazón, el no quererse dejar enseñar y el no someterse a una enseñanza. Hoy nadie quiere hacerlo. Y miren lo que dice Gálatas, hablando del apóstol Pablo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Después de 14 años, Pablo regresa otra vez a Jerusalén. Y en Jerusalén estaban las cabezas, estaban los líderes, aquellos que habían caminado con el Señor Jesucristo. Estaban los apóstoles. O sea, los apóstoles no se fueron de Jerusalén a pesar de que había una persecución. Y precisamente fue Saulo, ahora Pablo, el que perseguía a la iglesia. Pero ahora Pablo regresa a Jerusalén y se da cuenta que los apóstoles están en medio del oprobio, en medio de la persecución. Sin embargo, ellos permanecen fieles, porque ellos sí nos enseñan lo que es un verdadero evangelio. A veces cuando las pruebas vienen, cuando las dificultades vienen, cuando el oprobio viene al evangelio, empezamos nosotros a renunciar a esa identidad. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta para que nosotros verdaderamente practiquemos un evangelio verdadero. Y esa es la razón del por qué muchos han dejado de practicar el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio avergüenza a la carne, avergüenza lo que somos. Pero ahí están los apóstoles en Jerusalén. Ellos no se mueven a pesar de que hay una persecución contra ellos, a pesar que Pedro fue encarcelado por el evangelio. Pedro pudo haber dicho, no, yo creo que yo salgo también de Jerusalén, pero ellos se movían en base a la dirección de Dios. Y claro, habrán circunstancias en las cuales nosotros por el Espíritu podemos ser movidos de una circunstancia difícil a una circunstancia adversa, de peligro, para proteger nuestras vidas. Pero el caso de los apóstoles es que ellos están en Jerusalén y ahora Pablo sube a Jerusalén porque quiere irle a consultar a sus cabezas, a los líderes, una situación que él sentía en su corazón. Ahora muchos no se acercan a sus líderes, hoy no se acercan a pedir consejo, hoy no se acercan a pedir dirección por la misma altivez que ha entrado en el corazón y por la incredulidad que ha entrado en muchos de decir, ¿por qué tengo yo que irle a consultar a mi pastor o al líder si yo me las sé todas? Y creo que la humildad y la mansedumbre es bien importante. Por eso Pablo dice,
Después de pasados 14 años, miren, 14 años, o sea, ya Pablo ya tenía una experiencia en Cristo. Pablo ya era un hombre de Dios, ya era un hombre maduro. Sin embargo, 14 años después él sube a Jerusalén. Y dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Pero subí siendo guiado por el Espíritu. Y eso es importante. Pablo constantemente era un hombre que nos deja ver que era guiado por el Espíritu de Dios. Y esto es lo que hace que un evangelio sea verdadero en una vida. La humildad, la mansedumbre, el dejarse enseñar, el reconocer autoridad y reconocer la guianza del Espíritu en nuestras vidas. Y dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Fíjense, eso es lo triste. Y esto enlaza con lo que decía al principio, que muchos están viviendo un evangelio diferente, que muchos están corriendo su carrera en vano. Y qué triste es que tú estés siguiendo a la iglesia en vano por no seguir un evangelio verdadero. Un evangelio que verdaderamente revele el camino de Dios. Pero Pablo no quería correr ese riesgo. Yo no quiero correr ese riesgo. Por eso yo subí a Jerusalén, consulté a los apóstoles para ver si el evangelio que yo estoy predicando, el evangelio que yo estoy viviendo, es el evangelio verdadero. ¿Y quién más que ellos que caminaron con aquel que trajo el evangelio verdadero para decirme si lo que yo estoy haciendo está correcto y dejarme enseñar y dejarme instruir y dejarme amonestar? Y lo sigue diciendo, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Yo subí a Jerusalén, me senté con los apóstoles y llevé conmigo a 2 testigos. Me llevé conmigo a Bernabé y me llevé conmigo a Tito, para que ellos fueran mis testigos que lo que yo vengo a exponerles a ustedes, apóstoles, es el evangelio que estoy viviendo y que estoy predicando entre los gentiles. Y ellos no me dejarán mentir que este es el evangelio que estoy predicando. Y los apóstoles luego le respondieron a Pablo y le dijeron, mira Pablo, este es el evangelio verdadero. Lo que tú estás predicando, lo que tú estás viviendo es el evangelio verdadero. Pero Pablo no quería correr el riesgo. Y creo que eso es la postura que debemos de tener nosotros día a día. Subir con nuestro Señor Jesucristo, subir por el Espíritu y decirle, Señor, es este el evangelio verdadero. Llegar a las Escrituras y meditar en ella para ver si es el evangelio verdadero que yo estoy siguiendo. Llegar con mis líderes que tienen cierta reputación también para ver si estamos caminando juntos en el verdadero evangelio, o poder correr el riesgo de estar pervirtiendo el evangelio, pensando que esto es el evangelio y quizás no es el evangelio verdadero. Podemos correr el riesgo. ¿Cuántas personas, por no reflexionar sobre esto, terminaron pervirtiendo el evangelio, pervirtiendo sus vidas, pensando que aquello era el verdadero evangelio? Empezaron a practicar cosas que desagradaban el corazón de Dios y empezaron a poco a irse alejando del evangelio. Y un día los vemos saliendo del evangelio de la iglesia. Y ¿saben lo triste? Ellos dicen que están en el evangelio correcto. Pero Pablo dice, no, yo no quiero correr el riesgo. Yo me acerco a mis cabezas, a mis líderes. Y miren, y le empiezan a dar una serie de instrucciones al apóstol Pablo. Eran las instrucciones de que el mismo Pablo estaba siguiendo en las iglesias. Y dice la Escritura en el versículo 9, después de haberle dado
o confirmado a Pablo que estaba en el evangelio correcto. Le dijeron en el versículo 9 del versículo 2 de Gálatas: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, las tres cabezas de la iglesia, las tres cabezas que siempre Jesús agarraba para ir al monte de la transfiguración, cuando entraron a la casa de Jairo. Estos tres apóstoles eran las tres cabezas, y estos mismos le dijeron a Pablo: y reconociendo la gracia que había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la gracia, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pero aquí viene el evangelio verdadero, encontrado en Gálatas. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual con diligencia lo hice. ¿Qué es el evangelio verdadero? Es acordarnos de los pobres, es acordarnos de los necesitados. Y yo quiero hacer referencia: ¿qué es ser pobre? Porque no solamente es satisfacer una necesidad material, que eso es importante, sino que satisfacer la necesidad más grande que puede tener el ser humano. Y la necesidad más grande del ser humano es tener a Dios en su corazón, es tener a Cristo en su vida, es tener la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona, es tener la presencia de la palabra en la vida de una persona, es acordarnos de aquellos que no tienen a Cristo. ¿Qué más pobre ese que aquel que no ha conocido el camino de la salvación, aquel que no ha conocido el camino de Cristo, aquel que no ha tenido una respuesta verdadera a sus múltiples necesidades y dificultades y preocupaciones que tiene en su vida? Le dijeron los apóstoles a Pablo, después de que Pablo había subido con la necesidad de saber si él estaba caminando en el evangelio verdadero, porque él no quería pervertir el evangelio como lo estaban pervirtiendo los de la iglesia de Galacia. Y él les dice: miren, yo mismo, siendo Pablo un hombre de Dios, subí humildemente, subí de una manera con mansedumbre, con un espíritu de aprendizaje, con un espíritu de humildad para ser corregido y para ser reprendido, si ese fuese el caso. Y subí con mis dos principales líderes, con Bernabé y con Tito, para que ellos se dieran cuenta qué me iban a decir a mí los apóstoles. Pero los apóstoles nada me dijeron, nada nuevo me dijeron, porque lo que había recibido del Espíritu, lo que había recibido de Dios, era el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio es, Pablo, que tú te acuerdes de los pobres en sus tribulaciones. Que tú te acuerdes que en tu alrededor hay vidas que no conocen a Cristo y que están pasando dificultades difíciles, pero que nosotros podemos llevarles la respuesta de Dios. Que cada día nosotros el evangelio verdadero sea compartido, sea dado a aquel que lo necesita. Ese es el verdadero evangelio, Pablo, que tú te acuerdes de aquel que tiene necesidad. Por eso es que le doy gracias a Dios, porque comprendí el evangelio verdadero. Y el evangelio verdadero es compartir las buenas nuevas. Por eso desde el año 2014 tenemos este programa, y con la ayuda de Dios y con la provisión de Dios hemos sostenido este programa a través de este canal y de los diferentes medios de comunicación que el Señor me permite tener.
Nos invitan a las escuelas y vamos a predicar. Nos invitan a las iglesias y vamos a predicar. Y si estoy tomando café con los amigos, les estoy compartiendo del Evangelio de Jesucristo. Porque eso es el Evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación. Por eso, si nosotros vamos al libro de Santiago, en el capítulo, quiero que vayamos al libro de Santiago, en el capítulo Santiago capítulo 5, en su parte final, vamos a encontrar lo que verdaderamente nos está diciendo la Escritura. Y dice, porque la religión mácula es esta delante de Dios, que visitemos a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Porque la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, que visitemos a los pobres y a las viudas en sus tribulaciones. Esa es la religión pura, que nosotros seamos sensibles, que nosotros podamos sentir la necesidad espiritual, la necesidad emocional y la necesidad material de las personas que están a nuestro alrededor, y que podamos compartir el pan de vida, que podamos compartir las enseñanzas, que podamos compartir esta palabra de Dios para que las vidas sean fortalecidas y para que puedan conocer el camino de Dios en sus vidas. Así que no sigamos pervirtiendo el Evangelio con un corazón duro, con un corazón insensible. Saben que lo que hace el pecado es endurecer el corazón. Y el pecado ha entrado a la iglesia. Y se ha permitido el pecado en la iglesia. Y como el pecado ha entrado a la iglesia, el mundo ha entrado a la iglesia. Cuando Santiago dice, ¿cuál es la religión pura y sin mácula? Es visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse del mundo. Son dos cosas, y guardarse del mundo. Porque si el mundo entra a nuestra vida, si el sistema de este mundo entra a nuestra vida, va a endurecer nuestro corazón. Y si el corazón es endurecido, no vamos a tener la sensibilidad para poder sentir la necesidad de nuestro prójimo. Es más, en Primera de Juan, capítulo 2, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, porque el mundo ya entró, sus deseos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Lo que digo es que la vanagloria de la vida ha entrado a la iglesia. Los deseos de la carne han entrado a la iglesia. Se ha perdido el deseo del Espíritu Santo. Se ha perdido el deseo de Dios en la iglesia. Ya no desean lo que desea Dios. Ahora desean lo que desea el mundo. La vanagloria de la vida. Ha entrado el pecado a las vidas y han acogido el pecado como algo normal, y más en la vida de los jóvenes que están siendo pervertidos por el mundo. Y los pastores quieren entrar a ese rollo, quieren entrar, como decimos, a esa moda, porque no hay que estar en contra de los jóvenes, porque hoy el mundo ha cambiado. Ahora ahí están hasta los pastores haciendo TikTok. Ahí están hasta los pastores haciendo travesuras en TikTok para querer llamar la atención de los jóvenes y que los jóvenes entren a la iglesia. Mejor busca a Cristo, conságrate a Cristo, ayuna, pasa más tiempo ayunando, pasa más tiempo orando, pasa más tiempo leyendo la Biblia, consagra tu vida, consagra tu vida. No permitas que el mundo y las cosas del mundo absorban tu corazón y tu espíritu a tal punto que ya el corazón está endurecido. Y cuando le decimos a los jóvenes que vayamos a evangelizar, que vayamos a compartir, están endurecidos. Que vayan a visitar a algún enfermo, que vayan a visitar a alguien que está pasando una necesidad, no van, porque no sienten en su espíritu, porque el mundo los ha penetrado. Están pervirtiendo el evangelio, dice Pablo.
pero que haya humildad y mansedumbre para acercarnos por el Espíritu Santo a ser enseñados, a ser corregidos, a ser instruidos por lo que es el verdadero Evangelio, el cual consiste en tener un corazón y una vida y tiempo para visitar a aquel que necesita la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, porque el deseo de Dios es que usted y yo caminemos por el verdadero Evangelio. Y si nosotros caminamos por el verdadero Evangelio, nuestra vida va a recibir el galardón y vamos a recibir paz de parte de Dios. Y vamos a ser tremendamente bendecidos, prosperados y levantados en alto, porque el que honra a Dios, Él le honra. Que Dios les bendiga.